Escúchame bien, si hoy estás oyendo este mensaje con el alma cansada, con el corazón apretado, con la fe golpeada, con la sensación de que ya diste todo lo que tenías para dar, entonces esta palabra es para vos. Si llegaste hasta ese punto donde te sentaste en el borde de la cama, miraste al techo y dijiste en silencio, Señor, dame una razón más, solo una razón más para no rendirme. Entonces no llegaste acá por casualidad, porque hay mensajes que uno escucha y hay otros que lo encuentran a uno, y este te encontró. Yo no sé qué nombre tiene tu batalla, a lo mejor tu batalla se llama diagnóstico, a lo mejor se llama deuda, a lo mejor se llama divorcio, a lo mejor se llama cansancio del alma, a lo mejor se llama hijo rebelde, traición, ansiedad, insomnio, miedo al futuro, recuerdos que no te sueltan, culpa que te persigue, un duelo que te dejó respirando pero no viviendo. Yo no sé qué nombre tiene, pero sí sé algo, Dios no se quedó sin motivos para sostenerte, el cielo no se quedó sin recursos, el Espíritu Santo no agotó su consuelo. Y el Señor me trae hoy a decirte que cuando tú creías que se había terminado todo, Dios estaba preparando un nuevo motivo para que sigas adelante. Hay gente que cree que seguir adelante es señal de que uno no siente dolor. No, seguir adelante no significa que no te dolió, significa que aunque te dolió, no te moriste ahí. Significa que lloraste pero no soltaste la mano de Dios. Significa que por momentos no entendiste nada, pero aún así no te tiraste del todo al piso. Significa que dijiste, no tengo fuerzas para correr, pero por lo menos me voy a arrastrar hasta la presencia de Dios. Y déjame decirte algo, al cielo le conmueve más un alma que se arrastra hasta los pies de Cristo que 1000 discursos de gente que nunca conoció el quebranto. Porque nosotros a veces romantizamos la fe, pensamos que la fe siempre sonríe, siempre canta, siempre declara, siempre está arriba, siempre tiene una palabra perfecta, pero no es así. La fe auténtica a veces tiembla, a veces llora, a veces pregunta, a veces se queda en silencio, a veces solo dice, Señor, no entiendo, pero acá estoy. Y esa también es fe. No la fe maquillada, no la fe de vitrina, no la fe para quedar bien con la gente, la fe de verdad, la que sangra, la que se rompe, la que pasa por el fuego, la que de madrugada dice, yo no sé cómo, pero no me voy a ir de tu presencia. Hay un momento en la vida de todos donde el problema ya no es externo, el problema es interno. Ya no es solo la tormenta afuera, es el agotamiento adentro. Ya no es solo lo que te hicieron, es lo que eso hizo en vos. Ya no es solo la mala noticia, es la cantidad de noches que llevas tratando de procesarla, y ahí es donde muchos se equivocan. Porque creen que si están cansados espiritualmente, entonces fallaron. Y no. Escúchame, cansarte no es fallar, llorar no es fallar, querer parar un momento no es fallar, fallar sería rendirte lejos de Dios. Pero si estás herido y aún así buscas al Señor, tú no eres un derrotado, eres un guerrero en medio del proceso. La Biblia no es un álbum de superhéroes invencibles. La Biblia está llena de hombres y mujeres que llegaron al borde, gente real, gente con miedo, gente con dudas, gente con noches largas. Gente que un día estuvo arriba del monte y al día siguiente no quería levantarse de la cama. Ahí tienes a Elías en 1 Reyes 19. Acababa de vivir una de las victorias más impactantes de su ministerio. Había visto fuego caer del cielo. Había confrontado a los profetas de Baal. Había sido usado por Dios de una manera tremenda. Y sin embargo, después de eso, una amenaza de Jezabel lo dejó vacío. Huyó al desierto, se sentó debajo de un árbol y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Te das cuenta? Un profeta de fuego pidiendo rendirse, un hombre de milagros sintiendo que no podía más, un siervo de Dios vencido por dentro. Y aquí viene una de las revelaciones más tiernas de toda la Escritura. Dios no lo reprendió primero, Dios no le dijo, qué vergüenza Elías, después de todo lo que viste y todavía dudas. No, el Señor atendió primero su agotamiento, le dio descanso, le dio pan, le dio agua, le dio tiempo, lo tocó, lo dejó dormir. Volvió a tocarlo, lo volvió a alimentar, después habló con él. Eso es precioso. Porque hay gente que cree que Dios solo trata con gigantes espirituales en estado impecable. Pero el Dios de la Biblia también sabe tratar con hijos agotados. Sabe ministrar a los que ya no tienen discurso. Sabe tocar al que no tiene fuerza ni para orar bonito. Sabe alimentar al que está quebrado. Sabe restaurar al que se siente usado, exprimido, vacío. Y hoy vengo a decirte algo que quizá necesitas oír hace tiempo. Dios no te desprecia por estar cansado.
Dios sabe lo que es verte sin fuerzas y aún así seguir amándote igual. Tal vez tú pensabas que el cielo se había cerrado porque no había respuesta inmediata. Pero a veces el silencio de Dios no es abandono, es tratamiento. A veces no es ausencia, es proceso. A veces el Señor no te está ignorando, te está sosteniendo de un modo que todavía no puedes medir. Porque nosotros quisiéramos que Dios trate todo con una palabra instantánea, pero hay temporadas donde Dios trata tu alma como trató a Elías. Te da descanso, te alimenta, te hace parar, te saca del ruido y luego te vuelve a hablar. Hay veces en que el mayor milagro no es que todo cambie alrededor, es que Dios te recomponga por dentro para que puedas seguir caminando. Y yo siento en mi espíritu que hay gente escuchando esto que ya se había acostumbrado a vivir agotada. Te acostumbraste a cargar, te acostumbraste a sobrevivir, te acostumbraste a sonreír para que nadie pregunte demasiado. Te acostumbraste a contestar todo bien cuando por dentro estabas hecho pedazos. Te acostumbraste a ministrar, servir, trabajar, atender a todos, resolverle la vida a medio mundo y después llegar a tu casa y descubrir que nadie sabía lo que te costó llegar vivo a ese día. Pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo vio. Él vio tus lágrimas que no publicaste. Él vio la crisis que manejaste en silencio. Él vio el ataque que recibiste y que nadie supo. Él vio esa noche donde dijiste, Señor, si tú no me sostienes, yo no paso de hoy. Y justamente porque lo vio hoy te está diciendo, te doy un nuevo motivo para seguir. A veces Dios te da un nuevo motivo en forma de promesa, a veces en forma de consuelo, a veces en forma de dirección, a veces en forma de una palabra, a veces en forma de paz, a veces en forma de una puerta que no esperabas, a veces en forma de fuerza para atravesar lo que no se movió. Porque hay algo que debemos entender, no siempre el nuevo motivo para seguir es la salida inmediata. Muchas veces el nuevo motivo es la certeza de que no estás solo dentro del valle. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 21 hasta 23, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Sabes en qué contexto fue escrito eso? No en un picnic espiritual, no en una temporada cómoda. Eso nace en medio del dolor, de la ruina, del lamento por Jerusalén. Y sin embargo el profeta dice algo impresionante, esto traeré a mi corazón. O sea, no dijo, esto siento, dijo, esto recapacitaré. Hay momentos en los que tu alma no siente esperanza, pero tienes que predicarle a tu alma. Tienes que recordarle lo que sabe, aunque en ese instante no lo sienta. Tienes que decirle, alma mía, escúchame bien, no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios no se agotó. El cielo no cerró la fábrica de compasión. Mañana hay misericordia nueva. Cuando salga el sol no sale solo un nuevo día. Sale una nueva porción de fidelidad divina. Eso me conmueve profundamente, porque quiere decir que Dios no te da misericordia vencida. No te da sobras de ayer. No te da un consuelo reciclado. La Biblia dice que son nuevas cada mañana. Cada amanecer tiene una asignación de misericordia. Cada día trae una dosis de gracia. Cada jornada viene con un suministro que no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Tú puedes haberte despertado sin ganas, sin ánimo, sin respuesta, pero si abriste los ojos hoy, ya tienes una evidencia de que Dios decidió sostenerte un día más. Y a veces subestimamos eso. Creemos que como no ocurrió el milagro que pedimos, entonces Dios no hizo nada. No, querido. Abriste los ojos, respiraste, llegaste hasta acá, no te hundiste, no te volviste loco, no hiciste lo que el enemigo quería que hicieras, sigues aquí y hay gente que piensa que eso es poca cosa, yo no. Yo sé que hay temporadas donde levantarse de la cama es una guerra espiritual, donde bañarse, vestirse y salir es una victoria, donde no mandar ese mensaje hiriente es una victoria, donde no desmoronarte enfrente de todos es una victoria, donde seguir creyendo con el corazón roto es una victoria, y el cielo registra esas victorias silenciosas. Ahora, si Dios te trae misericordia nueva, eso significa que no puedes interpretar tu historia solo por el capítulo que estás viviendo ahora, porque nosotros somos muy injustos con el proceso. Queremos definir el libro entero por una página dolorosa. Queremos declarar final cuando Dios apenas va por la mitad del relato. Queremos cerrar la historia porque nos cansamos del capítulo actual. Pero el Señor nunca se queda a mitad de camino. Lo que empieza, lo sostiene.
Lo que promete, lo cumple. Lo que forma, lo termina. Por eso Isaías 43, 18 hasta 19, viene como un trueno santo para el alma cansada. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué palabra, qué promesa, qué golpe de esperanza. Dios no está diciendo que el pasado no existió, no está negando la herida, no está diciendo que fue imaginación tuya, está diciendo algo más poderoso. No permitas que tu memoria del ayer te impida discernir lo que estoy gestando hoy, porque hay gente que sufre dos veces, una por lo que le pasó y otra porque después vive interpretando todo a través de esa herida. Si te traicionaron una vez, empiezas a sospechar de todos. Si una puerta se te cerró, piensas que todas se cerrarán. Si una oración no tuvo la respuesta que esperabas, comienzas a dudar de todas las demás. Y ahí el pasado se convierte en un tirano. Pero Dios dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque yo hago cosa nueva. Y aquí hay una tensión hermosa. La cosa nueva no siempre llega por un camino conocido. Por eso Dios habla de abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. Es decir, te voy a bendecir por donde tú no calculabas. Voy a proveer donde tú ya no buscabas. Voy a hacer brotar vida donde tú solo veías sequedad. Escúchame con atención. El desierto no es el final de la historia. El desierto es el escenario donde Dios muestra que no necesita tus condiciones ideales para obrar. Él no necesita que haya carretera para abrir camino. Él no necesita que haya río para producir agua. Él no necesita que las circunstancias estén listas para comenzar algo nuevo. Esa es la diferencia entre nosotros y Dios. Nosotros necesitamos señales favorables para creer. Dios crea las condiciones a partir de su palabra. Él habla y aparece el camino. Él ordena y brotan ríos. Él sopla y reviven huesos. Él toca y se calma la tormenta. Él entra en una tumba y sale la vida caminando. Quizás tú me dices, pero yo no veo nada nuevo. Ahí está el punto. Isaías dice, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? O sea, hay cosas que Dios ya comenzó, pero todavía no las discerniste. Hay procesos nuevos, escondidos, detrás de silencios incómodos. Hay puertas abriéndose en el mundo espiritual que tus ojos aún no vieron. Hay restauraciones en curso, hay conversaciones moviéndose, hay decisiones tomando forma, hay cadenas cediendo, hay ambientes cambiando. Hay una versión tuya siendo formada en secreto. A veces tú estás esperando ver el fruto y Dios todavía está trabajando en la raíz. Y aquí hay algo que yo quiero dejarte clavado en el corazón. Lo nuevo de Dios no siempre llega quitándote de inmediato el problema. Muchas veces lo nuevo llega transformando tu manera de atravesarlo. Tú querías que desapareciera la tormenta y Dios te está enseñando a caminar sobre el agua. Tú querías que se cerrara la boca de todos tus acusadores. Y Dios está formando en ti una paz que ya no depende de la opinión de nadie. Tú querías un atajo y Dios te está dando carácter. Tú querías salir de la prueba. Y Dios está usando la prueba para producir una autoridad espiritual que no tendrías de otro modo. Mira Pablo en Filipenses 3, 13 hasta 14. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo escribe eso no desde una playa paradisíaca, sino desde una existencia marcada por persecución, cárcel, rechazo, azotes, limitaciones. Sin embargo, habla como corredor, no como víctima, no como hombre detenido por su pasado, no como alguien prisionero de sus errores o de sus logros. Dice, una cosa hago. Me encanta eso. No dice 20, una. Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Esa palabra es tremenda. Me extiendo. O sea, me proyecto, me inclino hacia adelante, sigo, no me quedo congelado en lo que pasó. Hay personas que están frenadas no solo por el dolor del pasado, sino también por la gloria del pasado. Y eso es peligroso, porque a veces uno cree que el enemigo siempre quiere que recuerdes el fracaso. No. También le sirve que te quedes viviendo del último tiempo bueno que tuviste. Cuando yo oraba así, cuando yo servía así, cuando yo era feliz así, cuando tenía ese trabajo, cuando tenía esa relación, cuando estaba en aquella iglesia, cuando estaba en tal etapa, y de pronto tu corazón ya no vive en el presente ni con expectativa del futuro, vive anclado en una estación anterior. Pero Pablo dice, no, prosigo. Lo de atrás, atrás.
No niego que existió, no digo que no dolió, no digo que no valió, pero no me detengo ahí. Tal vez hoy tu nuevo motivo para seguir es este. Todavía hay algo delante. No se acabó todo en lo que perdiste. No terminaste en lo que se rompió. No se agotó tu propósito en lo que se fue. Todavía hay un delante de Dios. Todavía hay meta. Todavía hay llamado. Todavía hay asignación. Todavía hay gente a la que bendecirás. Todavía hay puertas. Todavía hay canciones que volverán a salir de tu boca. Todavía hay oración que volverán a hacer en tus labios. Todavía hay lágrimas santas. Todavía hay un uso de Dios sobre tu vida que no terminó por lo que te pasó. Y déjame hablarle ahora al que está peleando con la culpa. Porque hay personas que no avanzan, no por lo que les hicieron, sino por lo que hicieron. Cargan con una vergüenza feroz. Dicen, si la gente supiera, si pudieran ver mi mente, si supieran mis errores, si supieran mis decisiones, si supieran cómo fallé, cómo me equivoqué, cómo perdí años, cómo lastimé, cómo me lastimé. Y ahí viene el enemigo, especialista en arqueología emocional, a desenterrar lo que Cristo ya cubrió con sangre. Pero Pablo, que había perseguido a la iglesia, que había cargado con un pasado complejo, se atrevió a decir, olvido lo que queda atrás. No porque minimizara el pecado, sino porque entendió el poder de la gracia. Escúchame, el Señor no te invita a negar tu pasado, te invita a entregárselo. No te pide que finjas que no pasó nada. Te pide que dejes de vivir condenado por lo que ya fue puesto al pie de la cruz. Porque si Cristo te perdonó, ¿quién eres tú para seguir cobrando una deuda que el cielo ya canceló? ¿Hasta cuándo vas a hacerte pagar una sentencia que Jesús cargó? ¿Hasta cuándo vas a vivir como si la gracia solo funcionara para otros? Hay gente que cree en el perdón para la humanidad entera, menos para sí misma. Dios perdona, sí, pero lo mío fue demasiado. No. Tu pecado no es más grande que la sangre, tu caída no supera la misericordia, tu error no dejó al Calvario sin poder. Y por supuesto, esto no significa tomar la gracia a la ligera, no significa banalizar el pecado, no significa vivir irresponsablemente, significa creer de verdad en la eficacia del sacrificio de Cristo. Significa entender que si tú te arrepentiste, si corriste a la cruz y le dijiste al Señor, aquí está mi ruina, Él no te responde con un portazo, Él responde con redención. Él no justifica el mal, pero sí rescata al quebrado. Él no aprueba la oscuridad, pero sí saca de ahí a sus hijos. Él no te llama para avergonzarte eternamente, te llama para levantarte y darte un futuro. Por eso me emociona tanto el Salmo 40, 1 hasta 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué imagen, pozo, lodo, desesperación y luego roca, pasos firmes, cántico nuevo. Dios no solo te visita en el pozo, te saca del pozo, no solo te acompaña en el lodo, te pone sobre la roca, no solo escucha tu clamor, ordena tus pasos. Esto quiere decir que el Señor no se limita a decirte ánimo. Él interviene, Él rescata, Él reposiciona, Él restablece firmeza donde antes había inestabilidad. Tal vez sientes que estás metido en un pozo emocional. Y el problema del pozo es que cuando estás adentro el cielo parece chiquito, tu perspectiva se reduce. Tu voz rebota contra las paredes de tu dolor. Todo suena igual. Todo parece húmedo, oscuro, encerrado. Pero Dios no te diseñó para quedarte interpretando la vida desde el fondo del pozo. Él te llama a una altura distinta. Él te llama a una roca. Y a veces la manera en que Dios empieza a sacarte del pozo es enviándote una palabra que rompe el acuerdo que hiciste con la desesperanza. Porque seamos honestos, hay momentos en los que uno hace acuerdos silenciosos con la derrota. Ya fue. Esto no va a cambiar, yo siempre voy a ser así, mi familia siempre va a ser así, nunca voy a salir de esto, ya no espero nada, mejor no me ilusiono, mejor no vuelvo a creer, mejor no vuelvo a intentar. Y ese tipo de frases no son humildad, son pactos con la resignación. Y Dios hoy viene a romper eso, viene a decirte, no te llamé a sobrevivir resignado, te llamé a caminar conmigo. Tú no fuiste creado para normalizar el pozo, fuiste creado para conocer al Dios que saca del pozo.
Ahora bien, yo sé que alguno me dirá, está bien, pero ¿cuál es ese nuevo motivo para seguir? Dame algo concreto. Y yo te diría que hay varios. El primero es la presencia de Dios. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este texto viene en una transición durísima. Moisés había muerto, el liderazgo pesaba, el Jordán estaba delante, había gigantes en la tierra, había responsabilidad real. No era una frase motivacional suelta, era una comisión en medio de una tarea enorme. Y Dios no le promete a Josué una travesía sin desafíos, le promete su presencia. Ese es tu motivo. No solo lo que Dios hará, Dios mismo. Porque hay temporadas donde la mayor fortaleza no es saber todos los detalles del plan, es saber quién camina contigo. Y eso cambia todo. Una habitación cambia cuando entra la persona correcta. Un valle cambia cuando sabes que no lo atraviesas solo. Un diagnóstico cambia cuando entiendes que no enfrenta el cuerpo solo, sino también la presencia del sanador. Una crisis financiera cambia cuando sabes que el proveedor no renunció a su oficio. Un hogar en guerra cambia cuando recuerdas que el príncipe de paz no perdió autoridad. El motivo para seguir no siempre es que lo entiendes todo, es que Dios sigue contigo. Y aquí alguien tiene que escucharlo con el alma. La presencia de Dios no depende de tu sensación. Hay días en los que la sientes fuerte, hay días en los que no sientes nada. Pero la presencia no deja de ser real cuando la emoción baja. Si dependiéramos de sentir, viviríamos a merced de la química del día. Pero la fe descansa en algo más sólido, su promesa. Yo estaré contigo. No dijo estaré contigo solo cuando ores lindo. No dijo estaré contigo solo cuando todo te salga bien. No dijo estaré contigo solo cuando seas valiente. Dijo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. O sea, la valentía nace de la presencia, no al revés. El segundo motivo para seguir es que Dios todavía tiene propósito aún en lo que no entiendes. Romanos 8:28 es uno de esos textos que la gente cita rápido, pero que hay que leer con reverencia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Hay cosas terribles, hay pérdidas horribles, hay injusticias que no tienen nada de bueno en sí mismas. El texto no romantiza el sufrimiento. Lo que dice es que Dios obra en medio de todas las cosas y las encamina según su propósito para el bien de los que le aman. O sea, no es que todo fue bueno, es que Dios es tan soberano que no deja ni siquiera el dolor fuera de su capacidad redentora. Eso significa que la traición no tendrá la última palabra, que el retraso no tendrá la última palabra, que la pérdida no tendrá la última palabra, que el fracaso no tendrá la última palabra, que la temporada amarga no tendrá la última palabra. ¿Por qué? Porque cuando algo entra en las manos de Dios, deja de ser material desperdiciado, se convierte en arcilla de redención. Él sabe usar tus noches para madurarte, tus desvíos para enseñarte, tus ruinas para mostrarte que la casa verdadera se edifica sobre Cristo, tu debilidad para avergonzar la autosuficiencia, tus lágrimas para dar agua a un testimonio futuro que todavía no ves. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque hay gente que cree que propósito significa ausencia de dolor. No, el propósito muchas veces atraviesa dolor. José tenía propósito y conoció el pozo, la esclavitud y la cárcel. David tenía propósito y conoció cuevas, persecuciones y humillación. Pablo tenía propósito y conoció cárceles, naufragios, latigazos y abandono. Jesús tenía el propósito supremo y pasó por Getsemaní, por la cruz. Así que no me digas que porque estás en guerra, Dios canceló tu destino. A veces la guerra no es evidencia de ausencia de propósito, es evidencia de que el infierno olió la amenaza que representa tu obediencia. El tercer motivo para seguir es que tu hombre interior todavía puede renovarse. 2 Corintios 4:8-9 dice, atribulados en todo mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Y luego agrega algo glorioso. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esto es de una belleza brutal. Pablo no niega el desgaste, lo reconoce. El hombre exterior se desgasta, el cuerpo se cansa, los años pesan,
La vida golpea, el alma siente, pero el interior puede renovarse. Puedes estar cansado por fuera y renovado por dentro. Puedes estar viviendo una temporada difícil y aún así llevar dentro una fortaleza que no te la explica nadie más que Dios. Tal vez te ves desgastado, tal vez dices, yo ya no soy el de antes, y puede ser. Pero la pregunta no es solo cómo estás por fuera, la pregunta es qué está haciendo Dios por dentro. Porque hay gente que luce impecable por fuera y está desmoronada por dentro. Y hay otros que vienen quebrados, gastados, con ojeras del proceso, pero adentro llevan un fuego santo, una paz inexplicable, una robustez espiritual que no la produjo la comodidad, sino la presencia de Dios en medio del valle. Y Pablo se atreve a decir una frase que solo puede decir alguien que aprendió a mirar la eternidad. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo puede llamar leve a algo tan duro? Porque lo está comparando con la gloria venidera. No está minimizando el sufrimiento, está maximizando la eternidad. Está diciendo, lo que Dios prepara pesa más que lo que hoy me duele. ¡Qué declaración! Lo que viene pesa más que lo que hoy me aplasta. Lo que Dios hará supera lo que hoy me quiebra. La gloria será tan grande que relativizará la tribulación sin negar que fue real. A veces el nuevo motivo para seguir no está en lo visible, está en lo eterno, está en saber que esto no es todo, que esta temporada no define el destino final, que este capítulo no agota la historia, que lo que hoy parece insoportable no es comparado con lo que Dios prepara. Y eso cambia la forma de sufrir. No quita el dolor, pero le quita la autoridad de parecer definitivo. Ahora quiero hablarle a alguien que siente que perdió el impulso, que ya no tiene ganas, que dejó de soñar. Porque uno de los ataques más severos del enemigo no es solo herirte, es robarte el deseo de seguir. Lograr que te conformes con sobrevivir, que dejes de esperar, que te resignes, que dejes de orar por eso, que digas, no, mejor no, ya me ilusioné antes. Y ahí es donde el enemigo se siente cómodo, porque mientras tú no esperes nada, él ya te redujo el horizonte. Pero Dios hoy te da un nuevo motivo para seguir, porque todavía hay promesas que no se agotaron. Hay gente que enterró sus expectativas para no volver a sufrir. Se hicieron adultos en el peor sentido. Ya no creen, ya no sueñan, ya no se emocionan, ya no esperan. Todo lo filtran por la desilusión anterior. Pero el reino de Dios no se recibe con cinismo, se recibe con fe. Y yo no te estoy diciendo que seas ingenuo, te estoy diciendo que no entregues el futuro de tu alma a la traición del pasado. Lo que un ser humano arruinó no puede ser la medida eterna de lo que Dios puede restaurar. Mira a Pedro en Lucas 5. Había trabajado toda la noche y no había pescado nada. ¡Qué cuadro! Experiencia, esfuerzo, cansancio y cero resultados. ¿Te suena familiar? Hay gente aquí que dice, esa es mi historia. Trabajé, luché, oré, hice todo lo que sabía hacer y no salió nada. Y justo ahí aparece Jesús, sube a la barca y dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro pudo haberse puesto lógico, cerebral, incrédulo. De hecho, algo de eso aparece en su respuesta, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero gracias a Dios no terminó ahí. Añadió una frase que cambió la historia, mas en tu palabra echaré la red. Ahí está el milagro del nuevo motivo para seguir. A veces el cielo no te da toda la explicación, te da una palabra y esa palabra es suficiente para volver a intentarlo. No porque las condiciones cambiaron, sino porque Cristo subió a tu barca. No porque ahora tengas todas las garantías, sino porque Él habló. Y cuando Pedro obedeció, la red se llenó. Yo no sé en qué área de tu vida llevas una noche entera sin resultados, pero si Cristo está hablando hoy, aún vale la pena volver a echar la red. Y a veces el nuevo motivo no es solo la pesca, es el llamado detrás de la pesca. Porque después del milagro, Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, el Señor usó el escenario de frustración para revelar destino. Me encanta eso. La noche vacía no fue el final, fue la antesala del llamado. Tú creías que estabas viendo un fracaso laboral, emocional o ministerial. Y Dios te dice, no, estoy preparando el terreno para mostrarte algo más grande. A veces el pozo es preludio del palacio. A veces la noche vacía es el escenario donde Dios redefine tu identidad. También quiero hablarle a los que están en proceso de restauración. Porque hay personas que no solo están cansadas, están avergonzadas, le fallaron al Señor, se enfriaron, volvieron atrás.
Negaron con sus actos lo que un día confesaron con sus labios y creen que todo terminó. Pero mira Pedro otra vez, como esta vez en Juan 21, después de negar al Señor, vuelve a pescar, vuelve al oficio viejo, vuelve a lo conocido. Y Jesús resucitado aparece en la orilla, no para humillarlo, no para exhibirlo, no para decirle, ya ves, te dije que no servías. Aparece con pan, con fuego preparado, con una pregunta que sana, ¿me amas? Y luego lo restaura, apacienta mis ovejas. Esto es demasiado hermoso. El mismo que cayó es restaurado, el mismo que negó es comisionado, el mismo que lloró amargamente es levantado con ternura. Así trabaja el Señor. No te niega que hubo caída, pero no te abandona en la caída, no te deja reducido a tu peor momento, no te congela en tu error más vergonzoso. Él restaura. Y si restaura, entonces todavía hay motivo para seguir. Hay destino después del quebranto, hay uso después del llanto, hay ministerio después de la noche, hay fuego de Dios después del frío espiritual. Yo siento que alguien necesita escuchar esto como un veredicto del cielo. Tu historia no terminó en tu peor capítulo, no terminó ahí, no terminó en esa relación rota, no terminó en ese negocio caído, no terminó en esa crisis nerviosa, no terminó en ese pecado que te avergüenza, no terminó en esa recaída, no terminó en ese hasta aquí llegué, no terminó en la tumba, no terminó en el viernes. Y si no terminó en la cruz, mucho menos va a terminar en lo que hoy te duele. Porque el Cristo resucitado sigue especializándose en escribir continuaciones donde nosotros solo veíamos epitafios. Ahora quiero hablar de un motivo más, uno muy profundo. Dios te da un nuevo motivo para seguir cuando te recuerda quién eres en medio de lo que te pasa. Porque uno de los efectos del dolor es deformar identidad. Empiezas a verte solo como el que fue traicionado, la que quedó sola, el que falló, la que no pudo, el endeudado, el deprimido, la abandonada, el enfermo. Y poco a poco el problema deja de ser algo que atravesaste y se convierte en el nombre con el que te presentas por dentro. Pero Dios siempre llama más profundo que la circunstancia. A Gedeón le dijo varón esforzado y valiente cuando estaba escondido. A Jeremías lo llamó profeta cuando todavía temblaba. A Simón lo llamó Pedro cuando aún era inestable. A Abraham lo llamó padre de multitudes cuando ni hijo tenía. A los huesos secos les habló como ejército en potencia. Eso hace Dios. Él no niega lo que ve, ve más. Ve lo que su palabra puede producir en ti. Y hoy quizá tú te estás nombrando según tu crisis, mientras Dios te está nombrando según tu llamado. No eres solo lo que te hicieron, no eres solo lo que perdiste, no eres solo lo que sientes hoy. Eres alguien amado por Dios, redimido por Cristo, sostenido por el Espíritu, llamado con propósito, acompañado en el valle, renovado en lo interior y todavía en proceso de ver la cosa nueva que el Señor ya empezó. Tu identidad no viene del trauma, viene del Padre. Tu nombre no lo dicta la noche, lo dicta Dios. Tu valor no lo decide tu temporada, lo establece la cruz. Y aquí hay algo que necesitamos recordar con seriedad. La fe no es negar la realidad, es darle a Dios la última palabra sobre la realidad. Tú no dices, no tengo problema cuando sí lo tienes. Dices, tengo problema, pero mi problema no es soberano. No dices, no me duele cuando sí te duele. Dices, me duele, pero no me voy a entregar al dolor como si fuera mi Dios. No dices, no estoy cansado cuando estás agotado. Dices, estoy cansado, pero mi cansancio no anula la fidelidad del Señor. Eso es fe madura. No es teatro, no es maquillaje religioso, es la capacidad de llorar y seguir creyendo. Por eso me conmueve tanto la frase de Marcos 5, cuando Jairo recibe la peor noticia, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y Jesús inmediatamente le dice, no temas, cree solamente. Qué palabra oportuna. Porque el enemigo siempre manda una voz a decirte, ya está, no molestes más al maestro, eso murió, esa oración ya fue, ese sueño ya fue. Ese hijo ya fue, ese matrimonio ya fue, ese ministerio ya fue, esa salud ya fue, esa paz ya fue. Pero Jesús entra cortando el funeral de la esperanza y dice, no temas, cree solamente. Hay momentos en que todo lo que tienes para obedecer es una frase, pero una frase de Jesús sostiene más que 100 razonamientos humanos. Yo no sé qué noticia recibiste, yo no sé cuál fue el mensaje que te desinfló el alma, yo no sé qué parte de tu vida
pareces impulso, pero si Cristo todavía está hablando, no cierres antes de tiempo lo que Él todavía puede tocar. Mientras Jesús no termine de decir la última palabra, tú no tienes permiso para enterrar la esperanza. Ahora, esto no significa vivir en negación tóxica. No significa manipular versículos para no procesar el dolor. No significa despreciar terapia, consejo, descanso, medicina o ayuda. Dios usa medios. Dios alimentó a Elías. Dios mandó amigos a Pablo. Dios da sabiduría, médicos, comunidad, pastores, hermanos, procesos. La fe auténtica no se pelea con la ayuda correcta. La fe sabe que Dios es tan soberano que puede consolarte directamente y también a través de una mano humana. Puede hablarte en la palabra y también en una conversación necesaria. Puede sanarte instantáneamente o llevarte paso a paso. Pero en ambos casos sigue siendo Dios. Quizá tu nuevo motivo para seguir hoy no es una solución completa, sino un siguiente paso, y eso también cuenta. A veces queremos un mapa entero y Dios nos da una lámpara para el siguiente tramo. Queremos el año resuelto y Dios nos dice, cruza este día conmigo. Queremos la montaña removida y Dios nos dice, da el próximo paso en obediencia. Queremos garantías exhaustivas y Dios nos regala pan para hoy, y no es poca cosa. Israel recibió maná diario, no almacén anual. ¿Por qué? Porque la dependencia también forma, nos obliga a volver los ojos al cielo una y otra vez. Hay temporadas en las que el nuevo motivo para seguir es uno muy sencillo. Hoy Dios estuvo conmigo. No sé mañana, no sé el mes próximo, no sé cómo cerrará esto, pero hoy me sostuvo. Hoy no me dejó caer del todo, hoy me habló, hoy me dio paz, hoy me dio fuerzas para llegar hasta la noche, y mañana habrá misericordia nueva, y cuando llegue mañana habrá otro suministro, y el enemigo se desespera con ese tipo de creyente. No el que lo entiende todo, el que aunque no entiende sigue dependiendo. También hay un motivo misionero para seguir, y esto quiero decírtelo con mucha seriedad. Hay gente que necesita la versión tuya que nacerá después de esta noche. Hay personas a las que tú todavía no has consolado porque todavía no sales de este valle. Hay generaciones que serán bendecidas por la autoridad que este dolor está pariendo en ti. Hay palabras que algún día saldrán de tu boca con un peso santo porque no las leíste solamente, las atravesaste. Hay hijos que te observarán y aprenderán cómo se atraviesa una temporada dura con dignidad espiritual. Hay amigos que van a volver a creer al ver que tú no te rendiste. Hay personas que necesitarán tu testimonio para entender que Dios no abandona a los suyos. No romantizo el sufrimiento. No digo que Dios disfrute verte doler. Digo algo más profundo. Él no desperdicia nada. Si el enemigo quería usar esta etapa para destruirte, Dios va a usarla para formarte y luego para bendecir a otros a través tuyo. El diablo calcula ruina, Dios rediseña destino. El infierno planea silencio, Dios produce mensaje. Las tinieblas te querían enterrado, el Señor te convertirá en evidencia de su fidelidad. Y esto me lleva a una verdad central del Evangelio. El motivo más grande para seguir adelante no es tu fuerza, no es tu disciplina, no es tu inteligencia emocional, no es tu capacidad de reinventarte, es Cristo, solo Cristo. Porque al final del día, si seguimos, no es porque somos impresionantes, es porque Él resucitó. Y un Cristo resucitado cambia todas las ecuaciones. Si la muerte no pudo retenerlo, tu noche tampoco tendrá la última palabra. Si el sepulcro fue abierto, también se abrirá salida. Si la piedra fue removida, también se moverán obstáculos. Si Jesús venció lo definitivo, ¿cómo no va a sostenerte en lo temporal? La resurrección no es una doctrina bonita para Semana Santa. Es la base de nuestra perseverancia. Significa que cuando todo parece sellado, Dios aún puede intervenir. Significa que los lugares que huelen a final pueden convertirse en escenarios de vida. Significa que el Padre no necesita permiso del cementerio para sacar a su hijo, ni permiso del infierno para levantar esperanza en un alma rota. Y si eso es verdad, entonces tú tienes una razón inmensa para no rendirte. El Cristo que venció la tumba sigue vivo, presente y activo en tu historia. Y quizás hoy no necesitas una prédica sofisticada, necesitas oír algo simple, directo, santo. No te rindas hoy, no entregues hoy, no cierres hoy, no abandones hoy. No tomes decisiones permanentes en medio de una noche temporal. No confundas una temporada oscura con un destino cancelado. No confundas cansancio con derrota. No confundas proceso con abandono.
No confundas demora con negativa definitiva. No confundas silencio con ausencia. No confundas la poda con muerte. No confundas el viernes con el final, porque todavía hay domingo. Yo sé que algunos están pensando, y si ya no tengo casi fe, déjame tranquilizarte. El Señor no necesita que le lleves toneladas de fe. A veces basta una fe temblorosa, una fe del tamaño de un suspiro, una fe que apenas puede decir, Señor, ayúdame. A Jesús se le acercó un padre desesperado que le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor no lo humilló por su mezcla rara de fe y quebranto, lo atendió. Porque Dios sabe trabajar con corazones sinceros. No necesita actuaciones impecables, necesita verdad. Si hoy tu oración sale rota, Él la entiende. Si hoy tu adoración sale entre lágrimas, Él la recibe. Si hoy tu amén sale con la voz partida, el cielo no lo desprecia. Me gustaría decirte que después de este mensaje no volverás a llorar. No sería bíblico ni honesto, pero sí te digo algo, no volverás a llorar solo. Me gustaría decirte que desde hoy todo se acomodará a la velocidad que quieres. No sería serio. Pero sí te digo algo, Dios ya está obrando y su fidelidad no depende de tu calendario. Me gustaría prometerte que no habrá más noches, no puedo. Pero sí puedo decirte que ninguna noche será eterna para los hijos del Altísimo. El lloro puede durar una noche, pero la mañana vendrá la alegría. No dice quizá, dice vendrá. Tiene cita contigo, tiene dirección, sabe dónde encontrarte. Y déjame decirte otra cosa. A veces seguir adelante requiere perdonar, porque hay personas que no están detenidas por falta de promesa, sino por exceso de amargura. El dolor no procesado se vuelve ancla. El resentimiento te ata al pasado. Y no puedes correr hacia la meta si llevas esposado en el corazón a quien te hirió. Perdonar no es decir que estuvo bien, no es negar la injusticia, no es reconciliación automática, es renunciar a ser tu propio juez y entregar el caso a Dios. Es soltar la necesidad de venganza. Es no permitir que quien te hirió siga ocupando el centro de tu alma. A veces Dios te da un nuevo motivo para seguir cuando te llama a cerrar una herida que llevabas años reabriendo. Y también a veces seguir requiere arrepentirte de la autocompasión, porque hay una línea delicada entre reconocer dolor y construir identidad de víctima. Todos sufrimos, todos tenemos derecho a llorar, pero no podemos hacer del dolor una casa. No podemos vivir permanentemente narrándonos a nosotros mismos como si nada bueno pudiera salir ya de nosotros. El Señor no te llama a negar lo que pasó, pero sí te llama a levantarte. Hay un momento donde David deja de llorar y se fortalece en Jehová. Hay un momento donde el hijo pródigo vuelve en sí. Hay un momento donde Bartimeo deja el manto y corre a Jesús. Hay un momento donde la mujer del flujo se abre paso entre la multitud. Hay un momento donde tienes que decir, basta de vivir bajo la definición de mi herida. Voy a tocar el borde del manto. Y sí, sé que no es fácil, pero hay gracia para hacerlo. Gracia no solo para llorar en la presencia de Dios, sino también para levantarte de allí con una decisión nueva. Gracia no solo para soportar, sino para obedecer. Gracia no solo para atravesar, sino para crecer. Gracia no solo para sobrevivir, sino para volver a creer. Así que déjame resumírtelo con el corazón ardiendo. Dios te da un nuevo motivo para seguir porque su misericordia no se agotó. Porque está haciendo algo nuevo aunque todavía no lo veas. Porque tu pasado no tiene derecho a encarcelar tu futuro. Porque su presencia sigue contigo. Porque hay propósito aún en lo que no entiendes. Porque tu hombre interior puede renovarse. Porque Él saca del pozo y pone sobre la roca. Porque todavía puedes volver a echar la red en su palabra. Porque hay restauración para el que cayó. Porque tu identidad no viene de tu dolor. Porque Cristo resucitó. Porque todavía hay un delante de Dios para tu vida. Y si me permites hablarte todavía más directo, te diría esto. El infierno subestimó tu capacidad de permanecer. Pensó que con esto te quebraba del todo. Pensó que con esa traición te secaba la fe. Pensó que con ese cansancio te apagaba el altar. Pensó que con ese diagnóstico te robaba la alabanza. Pensó que con esa pérdida te convertía en estatua. Pero se encontró con algo que quizá ni tú sabías que tenías. La mano de Dios debajo de tu vida. Porque hay momentos en que ni uno mismo se explica cómo sigue de pie. Y la respuesta no está en el carácter solamente, está en la gracia. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso es lo que puedes decir. No llegué solo,
No resistí solo, no me sostuve solo. Hasta aquí me ayudó el Señor. Hay una escena que siempre me toca en el Salmo 23. David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Observa algo. No dice si me hacen desviar por el valle, dice aunque ande. Es decir, hay valles que se caminan. No todos se saltan, no todos se evitan, no todos se acortan. Algunos se atraviesan, pero el triunfo no está en evitar todos los valles. Está en no caminarlos sin la presencia de Dios. Y el salmista no dice porque yo soy valiente, sino porque tú estarás conmigo. El báculo y la vara, el cuidado y la dirección, la presencia en el lugar incómodo. Ahí tienes otro motivo para seguir. El pastor no pierde ovejas en el valle. Las acompaña hasta el otro lado. Y yo sé que alguno necesita una palabra concreta sobre el tiempo, porque llevas diciendo hasta cuándo. Y quiero decirte algo con amor pastoral. El hasta cuándo también está en la Biblia. No eres menos espiritual por preguntarlo. Los salmistas lo preguntaron. Los profetas lo preguntaron. Los mártires de Apocalipsis lo preguntan. El asunto no es no preguntar, el asunto es a quién le preguntás. Si le preguntás al dolor, te responderá con oscuridad. Si le preguntás a la desesperanza, te devolverá cinismo. Pero si llevas tú hasta cuándo delante de Dios, Él lo transforma en espera con propósito. No siempre te responde con fecha, pero sí con presencia. Y a veces eso basta para un día más. Y ese día más es el puente hacia el próximo. Y el próximo hacia el siguiente. Y cuando menos lo esperas, descubriste que cruzaste el valle. Tal vez hoy lo único que puedes hacer es decir: voy a darle a Dios uno día más. Voy a creer uno día más. Voy a orar uno día más. Voy a adorar uno día más. Voy a seguir obedeciendo uno día más. Hazlo. Porque muchas veces la victoria no llega envuelta en épica. Llega en perseverancia diaria, en no aflojar hoy, en no abandonar hoy, en no cerrar el corazón hoy, en no dejar de buscar hoy. Y escucha esto con atención. Tu dolor no invalida tu unción, tu cansancio no cancela tu llamado, tu temporada no define tu eternidad, tu demora no niega tu promesa, tu proceso no contradice el amor de Dios, tu llanto no asusta al Espíritu Santo, tu fragilidad no sorprende al Padre. Él te conoce, sabe de qué barro estás hecho, sabe cuántas veces tuviste que componerte para que nadie notara nada, sabe cuántas veces dijiste estoy bien estando roto, sabe cuántas veces pensaste rendirte, y aún así te sigue llamando, hijo. Aún así te sigue amando, aún así sigue teniendo pensamientos de paz para ti y no de mal, para darte el fin que esperas. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo vengo a ponerle guerra santa a la resignación, vengo a decirle a la apatía que suelte tu alma, vengo a decirle al pasado que no siga administrando tu futuro, vengo a decirle a la culpa que la sangre habla mejor, vengo a decirle a la desesperanza que aquí hay un Dios que hace ríos en el desierto, vengo a decirle al cansancio que no será tumba, vengo a decirle a la noche que no se eternice, vengo a recordarte que el Señor sigue en el trono, que no perdió control, que no se olvidó de tu nombre, que no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Y si hoy no puedes correr, camina. Y si hoy no puedes caminar, arrástrate, pero no te alejes de Cristo. Quédate cerca de la fuente, quédate cerca de la palabra, quédate cerca del fuego, quédate cerca de la gente correcta, quédate cerca de la presencia, quédate cerca aunque sea llorando, quédate cerca aunque no entiendas, quédate cerca aunque tengas preguntas, quédate cerca aunque te sientas indigno, quédate cerca aunque no tengas una oración larga. Porque muchas veces la diferencia entre el que se levanta y el que se pierde no es la perfección, es la cercanía. Y quiero terminar diciéndote algo que siento muy fuerte en mi espíritu. Lo que viene después de esta etapa tendrá sentido. Hoy quizá no lo ves, hoy quizá todo parece piezas sueltas, pero el Señor no improvisa. Lo que hoy es llanto, mañana será lenguaje de consuelo para otros. Lo que hoy es guerra, mañana será autoridad. Lo que hoy es resistencia, mañana será testimonio. Lo que hoy es disciplina de fe, mañana será una plataforma para glorificar a Dios. Vas a mirar hacia atrás y vas a decir, no sé cómo pasé, pero Dios fue fiel.
No sé cómo no me hundí, pero Dios fue fiel. No sé cómo seguí, pero Dios fue fiel. Y cuando digas eso, no será una frase religiosa, será memoria redimida, será piedra de ayuda, será altar de gratitud. Así que levanta la cabeza, sí tú, levántala. No porque ya se resolvió todo, sino porque ya escuchaste al cielo. Dios te da hoy un nuevo motivo para seguir adelante. Su misericordia de esta mañana, su presencia contigo, su palabra viva, su propósito intacto, su poder en tu debilidad, su mano debajo de tu vida, su Hijo resucitado. Y si todo eso sigue en pie, entonces tú también puedes seguir en pie. Ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que está oyendo esta palabra. Tú conoces el cansancio que nadie vio, la herida que nadie entendió, el miedo que nadie supo nombrar. Hoy te pido que soples vida sobre los huesos cansados, que pongas aceite fresco sobre la mente agotada, que renueves al que está a punto de rendirse, que le devuelvas esperanza al que dejó de esperar, que levantes al caído, que afirmes al débil, que abraces al quebrado. Donde hubo desierto, abre camino. Donde hubo sequía, suelta ríos. Donde hubo culpa, aplica tu gracia. Donde hubo noche larga, anuncia amanecer. Y sobre todo, Señor, danos hoy un nuevo motivo para seguir adelante. Tu presencia, tu palabra y tu fidelidad. Declaramos que no nos rendiremos, que no soltaremos tu mano y que veremos tu bondad en la tierra de los vivientes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesite volver a creer. Suscríbete y sigue extendiendo la palabra de Dios, porque a veces un solo mensaje puede convertirse en el nuevo motivo que alguien necesitaba para no rendirse. Hay noches que pesan más que otras. No todas las noches son iguales. Hay noches normales, de cansancio, de rutina, de apagar la luz y decir mañana será otro día. Pero hay otras noches que tienen un peso raro, un peso que no está en el cuerpo, sino en el alma. Y uno se acuesta con la casa en silencio, con el teléfono en la mano, con la cabeza llena de pensamientos, y aunque la habitación esté llena de cosas, siente que por dentro todo está vacío. Y entonces aparece esa sensación que no siempre tiene nombre, pero que todos en algún momento hemos sentido, la soledad. No estoy hablando solamente de vivir solo. Hay gente que vive sola y tiene paz. Y hay gente que duerme al lado de alguien y se siente abandonada. Hay gente que trabaja rodeada de compañeros y por dentro se siente invisible. Hay madres que no tienen un minuto para sí mismas, pero se sienten solas. Hay pastores, líderes, servidores, músicos, gente de fe que están rodeados de personas y aún así sienten que están cargando el mundo sin que nadie lo note. Hay jóvenes con cientos de contactos en el celular que, si fueran honestos, dirían: no sé a quién llamar cuando se me cae el alma. Hay hombres fuertes por fuera, duros, entrenados para no llorar, que se sientan en el auto, apagan el motor y se quedan unos minutos más porque no saben cómo entrar a la casa con el corazón hecho pedazos. La soledad tiene muchos disfraces. A veces se viste de duelo, a veces se llama viudez, a veces se llama divorcio, a veces se llama migración, a veces se llama mis hijos crecieron y ya no me necesitan, a veces se llama nadie sabe lo que estoy atravesando. A veces se llama oro y siento que Dios guarda silencio. Y ese es el punto más delicado, porque una cosa es sentirse solo delante de la gente y otra muy distinta es empezar a creer que también estás solo delante de Dios. Y hoy vengo a pelear contra esa mentira. Porque una cosa es que te sientas solo y otra muy distinta es que lo estés. Una cosa es que no lo percibas y otra muy distinta es que Dios se haya ido. Una cosa es el silencio y otra muy distinta es el abandono. Hay personas que me están escuchando ahora mismo y si hablaran con honestidad dirían: no estoy enojado con Dios, pero sí estoy cansado. Y otros dirían: yo no dejé de creer, pero ya no sé cómo sostenerme. Y otros quizá no lo dirán tan elegante, tal vez lo dirán como sale del alma: Señor, ya no puedo más. Y si ese es tu caso, entonces este mensaje es para vos, no para el que vino a lucirse, no para el que quiere parecer fuerte, no para el que tiene respuesta para todo. Este mensaje es para el que ya no sabe qué hacer con el peso que lleva encima. Déjame decirte algo con toda claridad desde el principio. Cuando la soledad se hace pesada, Dios no se aleja, Dios se acerca. No siempre se acerca como nosotros queremos. No siempre se acerca quitando el problema de inmediato.
No siempre se acerca con ruido, con fuegos artificiales, con una respuesta instantánea, con un milagro que resuelve todo en 5 minutos, pero se acerca. Y si se acerca en silencio, sigue siendo Dios. Y si se acerca mientras lloras, sigue siendo Dios. Y si se acerca en medio del cansancio, sigue siendo Dios. Y si se acerca cuando ya no te quedan fuerzas para orar bonito, sigue siendo Dios. A veces pensamos que la presencia de Dios solo cuenta si la sentimos como electricidad en la piel, pero no. La presencia de Dios también está cuando te sostiene y tú no te das ni cuenta. La presencia de Dios también está cuando no te deja romperte del todo. La presencia de Dios también está cuando el infierno apostó por tu caída y sin embargo amaneciste de pie. La presencia de Dios también está cuando no puedes explicar de dónde sacaste fuerzas para seguir, pero seguiste. Y hay días en los que no hay aplausos, no hay emoción, no hay música de fondo, no hay clima espiritual espectacular. Solo hay una gracia silenciosa sosteniéndote para que no te desarmes. Y eso también es Dios. Mira lo que dice el Salmo 68:6. Dios hace habitar en familia a los solitarios. Y esa palabra es preciosa porque no está hablando de un Dios frío, distante, burocrático. Está hablando de un Dios que ve al que quedó al margen, al que no encaja, al que está solo, al que quedó por fuera del abrazo humano y no le dice, arreglate como puedas. Le dice, yo te voy a ubicar, yo te voy a dar casa, yo te voy a dar pueblo, yo te voy a dar pertenencia. Los comentarios bíblicos resaltan que este pasaje presenta a Dios como amigo del que no tiene otro amigo, como protector del solitario, del desamparado, del que parece quedado fuera del mapa. Y también muestran un contraste fuerte. Dios integra, Dios libera, Dios da hogar, pero el rebelde habita tierra seca. Es decir, donde Dios gobierna, hay hogar, hay cobertura, hay compañía, hay canto, hay liberación. Donde el corazón se endurece y se cierra a Dios, la vida se vuelve árida, seca, estéril. Entonces, el problema de la soledad no es solamente la ausencia de gente. El problema profundo de la soledad es la ausencia de pertenencia. No es no tener a nadie cerca, es sentir que no eres de nadie, que no importas, que no cuentas, que si mañana faltaras el mundo seguiría igual. Y ahí es donde la palabra entra como espada y dice, no, no eres un accidente, no eres un sobrante, no eres un descarte, no eres una nota al pie en el plan de Dios. Eres alguien a quien Dios ve, ubica, recoge y mete en familia. Y yo sé lo que alguno estará pensando, muy lindo eso, pero yo sigo llegando a una casa vacía, o yo sigo teniendo la silla vacía en la mesa, o yo sigo extrañando a la persona que ya no está. Yo no vengo a faltarle el respeto a tu dolor con frases de plástico, no vengo a decirte sonríe y ya, no. Hay ausencias que duelen de verdad, hay duelos que parten el alma, hay separaciones que dejan el corazón como una casa saqueada. Hay traiciones que te hacen sentir que, aunque vuelvas a confiar, nunca volverás a ser el mismo. Eso es real. Pero también es real que el dolor no cancela la presencia de Dios. Y la ausencia de una persona, por más dolorosa que sea, no significa la ausencia del Señor. El salmista dijo en el Salmo 27, «Di es algo que parece imposible de superar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá». El comentario bíblico explica que esto no es solo una escena literal, es una forma de decir, aun si fallaran los afectos más fuertes, aun si colapsaran las ayudas más cercanas, aun si lo humano te fallara en su forma más dolorosa, Dios sigue siendo más fiel, más seguro y más constante que cualquier apoyo terrenal. Dice en esencia que el amor y el cuidado de Dios son superiores incluso al de los padres más afectuosos. Eso significa que el peor escenario humano no agota la misericordia de Dios. Eso significa que el abandono humano no define tu valor. Eso significa que si alguien te soltó, Dios no te suelta. Eso significa que si alguien te cambió por otra cosa, Dios no te cambia. Eso significa que si un padre faltó, si una madre falló, si un cónyuge se fue, si un amigo te traicionó, si un hijo se alejó, la última palabra sobre tu identidad no la tiene el que se fue, la tiene el Dios que se quedó. Y alguno dirá, sí, pero yo no lo siento. Claro, porque la soledad pesada no solo ataca tus circunstancias, ataca tu percepción. La soledad te distorsiona la vista, te hace interpretar todo desde la herida. Si alguien no te llama, piensas que no le importás. Si una puerta se cierra, piensas que Dios te desechó. Si una oración tarda, piensas que el cielo se volvió de piedra. Si un proyecto no avanza, piensas que estás olvidado.
La soledad tiene esa crueldad, no solo te duele, también te miente. Por eso necesitamos volver a la verdad de la Escritura. Jesús dijo en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y eso lo dijo cuando estaba preparando a sus discípulos para su partida. Ellos estaban por atravesar una transición durísima. Iban a sentir su ausencia como un niño siente la pérdida de sus padres. La explicación de este texto recuerda que la palabra griega para huérfanos, órfanos, lleva el sentido de quedar desamparado, dejado solo, privado de protección. En la cultura bíblica, el huérfano era el vulnerable por excelencia. Pero Jesús mira a los suyos y les dice, no los voy a dejar así, no los voy a dejar desprotegidos, no los voy a dejar a la deriva. Y la promesa se cumple en la venida del Espíritu Santo, que ya no estaría solo con ellos, sino en ellos. Escúchame bien, para Dios tu soledad no es un detalle menor. Para Dios el estado de huérfano emocional no es un asunto secundario. Cristo no vino solo a darte doctrinas para repetir, vino a acabar con la orfandad espiritual. Vino a decirte, ya no eres un desamparado en el universo, ahora perteneces a la casa del Padre. El Espíritu Santo no es un lujo teológico, es la evidencia viva de que no estás solo. Y esto cambia todo. Porque una cosa es atravesar una tormenta creyendo que estás solo y otra muy distinta es atravesarla sabiendo que el Consolador vive dentro de ti. Una cosa es llorar pensando que nadie registra tus lágrimas y otra muy distinta es llorar sabiendo que el Espíritu intercede aun cuando tú no encuentras palabras. Una cosa es entrar a una sala de hospital con pánico y otra muy distinta es entrar sabiendo que el Señor no te dejó afuera sino que entró contigo. Una cosa es pasar por un divorcio, una viudez, una traición, una enfermedad o una depresión creyendo que quedaste a la intemperie y otra muy distinta es pasar por allí sabiendo que aunque todo tiemble, hay una presencia más firme que tus emociones. La promesa de Dios no es nunca tendrás momentos de soledad. La promesa de Dios es nunca la atravesarás sin mí. Moisés lo dijo así en Deuteronomio 31, 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y la explicación de este texto resalta que el punto no es un optimismo vacío. El punto es que Dios va con su pueblo como guerrero, como presencia activa, como quien pelea a su lado. No les dice no teman sin fundamento, les da el fundamento yo voy con ustedes. Eso me conmueve porque muchas veces nosotros queremos que Dios cambie el paisaje antes de pedirnos valor. Pero Dios muchas veces hace lo contrario. Primero nos recuerda quién va con nosotros y desde ahí nos pide valor. O sea, no te dice cuando desaparezca el problema entonces confía. Te dice confía porque yo voy contigo aún antes de que el problema desaparezca. Y por eso Isaías 41:10 es tan potente. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice, no temas porque eres fuerte. No dice, no temas porque tú puedes solo. No dice, no temas porque esto no es grave. Dice, no temas porque yo estoy contigo. La presencia de Dios no minimiza el dolor, lo atraviesa contigo. Hay gente que ha sobrevivido cosas que humanamente no deberían haber sobrevivido. No porque fueran de acero, no porque no sintieran, no porque no lloraran, sino porque mientras caminaban por la noche más larga de su vida, Dios fue con ellos. Y tal vez ese eres tú, tal vez has sido más sostenido de lo que crees. Tal vez si miras hacia atrás te das cuenta de que hubo temporadas en las que pensaste que te ibas a quebrar del todo y sin embargo aquí estás. ¿Con cicatrices? Sí. ¿Con cansancio? Sí. ¿Con preguntas? Sí. Pero de pie. Y tu permanencia también es testimonio, tu continuidad también es milagro. El hecho de que no hayas tirado la fe por la ventana, de que aún busques a Dios, de que aún te conmueva su palabra, de que aún quieras creer, ya habla de una gracia sosteniéndote. Ahora, déjame meterme más hondo, porque la Biblia no es superficial con este tema. La Biblia no es un folleto motivacional. La Biblia se mete en las cuevas del alma. Y si hay una historia que me impacta cuando pienso en la soledad pesada, es la de Agar en Génesis 16. Agar no era la protagonista de la historia, era la herida colateral del apuro ajeno, era la que cargó con decisiones que otros tomaron. Era la esclava egipcia, la mujer maltratada, la embarazada huyendo al desierto.
Y allí, en el lugar donde nadie la estaba buscando, Dios la encuentra. El estudio sobre este pasaje explica que ella llama al Señor El Roi, el Dios que me ve, porque entendió que Dios no solo ve en general, sino que la vio a ella en su angustia concreta, y eso es impactante. Porque ella era, socialmente hablando, una mujer fácilmente descartable, y sin embargo Dios la vio, le habló y la sostuvo. Eso quiere decir que la soledad pesada no te saca del radar de Dios. Quiere decir que aunque nadie más entienda tu historia, Dios la entiende. Quiere decir que aunque otros solo vean el conflicto, Dios ve la herida. Quiere decir que aunque la gente te etiquete por tu situación, Dios te mira por tu nombre. Y esto es muy importante porque la soledad no solo duele por la ausencia de compañía, duele también por la sensación de invisibilidad. Hay dolores que empeoran cuando sientes que nadie los está viendo. Hay cargas que se vuelven insoportables cuando piensas que si desaparecieras nadie notaría el hueco. Por eso el nombre El Roi es medicina pura para el alma. Porque te recuerda que antes de que tú lo vieras a él, él ya te había visto a ti. Agar no encontró a Dios en un palacio. Lo encontró huyendo. Agar no encontró a Dios en una reunión hermosa. Lo encontró en el desierto. Agar no encontró a Dios cuando todo tenía sentido. Lo encontró cuando estaba desordenado. Agar no llegó al desierto con una oración elegante. Llegó con una vida rota. Y allí Dios la vio. Así que si hoy tú estás en tu propio desierto, si estás escapando de un dolor que no sabes cómo procesar, si estás agotado de sobrevivir, si llegaste hasta aquí más por arrastre que por fe triunfante, escúchame, el Dios que vio a Agar te ve a ti. No te ve mañana cuando mejores, te ve hoy. No te ve cuando seas más espiritual, te ve hoy. No te ve solo cuando logres ordenar el desastre, te ve en medio del desastre. Ese es el Dios de la Biblia. Y si hablamos de soledad pesada, tenemos que hablar de Elías en 1 Reyes 19, porque Elías acababa de vivir una gran victoria en el Monte Carmelo, pero después de la victoria vino el desplome. Y eso pasa mucho. Hay gente que sabe pelear, sabe resistir, sabe predicar, sabe servir, sabe sostener a otros, pero cuando baja la adrenalina se cae por dentro. Y Elías se fue al desierto, se sentó debajo de un árbol y pidió morirse. El comentario sobre este capítulo resalta algo poderosísimo. El profeta llegó a sentirse aislado y convencido de que era el único que quedaba. El agotamiento lo hizo sentirse más solo de lo que en realidad estaba. Eso es tremendo, porque el cansancio altera la percepción. Cuando el alma está agotada, todo se interpreta más oscuro. Uno exagera las pérdidas, minimiza la gracia, olvida los recursos, sobredimensiona la amenaza y termina diciendo como Elías, solo yo he quedado. Y tal vez no es que Dios te abandonó, tal vez estás tan cansado que ya no puedes ver bien. Pero mira cómo ministra Dios a Elías. Y esto me encanta porque nos muestra un Dios profundamente pastoral, tierno, sabio. Dios no empieza gritándole, no empieza dándole un sermón, no empieza diciéndole, a ver Elías, ¿dónde quedó tu fe? Primero atiende su cuerpo. Le da descanso, le da alimento, le permite dormir, luego le da espacio para desahogarse. Después se revela no en el espectáculo, sino en el silbo apacible. Y por último le devuelve propósito y compañía. Le recuerda que no está solo y le da a Eliseo como amigo y sucesor. A veces nosotros queremos que Dios nos saque del pozo con un grito, pero Dios muchas veces empieza con pan, agua, descanso y una voz suave. A veces tú piensas que lo más espiritual sería sentir fuego, pero Dios sabe que en este momento lo más espiritual para ti puede ser dormir sin pesadillas, comer, respirar y dejar de castigarte por estar cansado. A veces creemos que Dios solo obra en lo espectacular, pero la voz que te mantiene vivo hoy puede estar viniendo en lo pequeño. Una conversación, una predicación, un abrazo, un versículo, una llamada, una tregua en la mente, un amanecer que no te aplastó. Y quiero detenerme aquí para decir algo importante. Sentirte cansado no significa que hayas perdido la fe, significa que eres humano. Elías no era menos profeta por necesitar descanso, no era menos hombre de Dios por quebrarse, no era menos ungido por sentirse solo, y tú no eres menos espiritual por necesitar ayuda. No eres menos creyente por llorar, no eres menos hijo de Dios por admitir que ya no puedes con todo. A veces la mayor honestidad espiritual consiste en decir, Señor, ya no me da el alma. Y cuando lo dices, no se escandaliza, se acerca.
Hay gente que vive peleando sola porque cree que pedir ayuda es fracasar. No, mi querido. Pedir ayuda a tiempo muchas veces es sabiduría. Dios no solo da presencia, también da familia. No solo da consuelo interior, también da iglesia, cuerpo, hermanos, comunidad. El mismo Salmo 68:6 habla de eso. Dios ubica al solitario en familia. No lo deja flotando en una espiritualidad individualista. Lo mete en casa, lo mete en vínculos, lo mete en comunidad. Y aquí quiero hablarle a quienes se sienten solos aún dentro de la iglesia, porque sí, eso también pasa. Puedes venir cada domingo, saludar, sentarte, adorar, escuchar, irte y sentir que nadie te conoce de verdad. Y eso duele. Pero no te resignes a una fe sin familia. No te resignes a ser una cara más. No te resignes a llegar, consumir un culto e irte. La familia espiritual no siempre cae del cielo como una casualidad. A veces hay que construirla con vulnerabilidad, con humildad, con tiempo, con verdad. A veces hay que dejarse pastorear. A veces hay que abrir el corazón. A veces hay que dejar de aparentar que todo está bien. Porque mientras te escondas detrás del gloria a Dios todo bien, quizá nadie sabrá que por dentro te estás hundiendo. La soledad se alimenta de la máscara. La familia sana empieza donde termina la actuación. Por eso el enemigo ama el aislamiento. Porque el aislado empieza a escuchar su propia voz amplificada por el dolor. Empieza a tomar decisiones desde el cansancio. Empieza a confundir pensamientos con verdades. Empieza a creer que no hace falta a nadie. Empieza a endurecerse. Pero Dios no diseñó al ser humano para sostenerlo todo solo, ni siquiera a nivel espiritual. Por eso el Nuevo Testamento habla de cuerpo, de miembros, de unos a otros, de sobrellevar las cargas. El Dios que te acompaña también quiere rodearte. Ahora bien, hay una dimensión todavía más profunda de esta verdad y quiero que me sigas. La soledad pesada tiene una parte emocional, sí, pero también tiene una guerra espiritual detrás. Porque cuando alguien empieza a sentirse solo, aparecen ciertas mentiras que son casi universales. El diablo no necesita inventar mucho. Siempre usa el mismo veneno con distintas botellas. Primera mentira, nadie te ve. Eso es mentira. El Roy te ve. Segunda mentira, nadie te entiende. Tal vez no todos te entienden, pero el sumo sacerdote sí. Cristo conoce el dolor, el rechazo, la angustia, la traición, el abandono. Tercera mentira, no le importás a nadie. Eso es mentira. Le importás al Dios que no dejó a sus discípulos huérfanos y no te deja a ti tampoco. Cuarta mentira, esto nunca va a cambiar. Eso también es mentira. Elías creyó que allí terminaba todo y Dios todavía tenía propósito, gente fiel y otra etapa para él. Quinta mentira, Dios te soltó. Mentira. Deuteronomio 31:6 dice exactamente lo contrario. No te dejará ni te desamparará. Sexta mentira. Si fueras fuerte no te sentirías así. Mentira otra vez. Elías fue valiente y se quebró. Pablo fue apóstol y conoció el abandono. El dolor no te vuelve menos hombre o menos mujer de Dios. Y aquí entra otra historia que me toca profundamente. Pablo, escribiendo en 2 Timoteo 4:16 hasta 17, dice que en su primera defensa ninguno estuvo a su lado. Todos lo desampararon. Pero luego agrega esa línea gloriosa, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El comentario explica algo poderosísimo. Cuando fallan los amigos, cuando los protectores humanos desaparecen, la presencia del Señor se vuelve más que suficiente. No solo consuela, fortalece. No solo acompaña, da coraje. No solo mira, sostiene. Qué frase monumental. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. A veces la vida te obligará a aprender esa teología en carne propia. A veces no será un versículo lindo para compartir. Será una experiencia cruda. A veces descubrirás que gente que prometía quedarse no se quedará. A veces verás que los que decían cuenta conmigo se esconderán cuando la situación se ponga cara. A veces el círculo se achica, la agenda se vacía, las llamadas se reducen y el apoyo humano no alcanza. Y duele, claro que duele. Pablo no dijo nadie vino, pero no importa. Sí importa, somos humanos. El abandono duele, la decepción duele, la ausencia duele. Pero el testimonio del apóstol no termina en el abandono, termina en la presencia. El Señor estuvo a mi lado. Yo no sé si hoy puedes decir todos estuvieron, tal vez no.
pero sí quiero llevarte a este punto. ¿Puedes reconocer que aún en medio de tus ausencias el Señor ha estado a tu lado? Tal vez no de la forma que esperabas, tal vez no con la rapidez que querías, tal vez no evitando todas las pérdidas, pero ha estado. Y si no hubiera estado, tú no estarías oyendo esta palabra. Quiero hablarte ahora de algo que el Señor hace con frecuencia cuando la soledad se hace pesada. Redefine el lugar del silencio. Muchos creen que el silencio de Dios significa distancia, pero no siempre. A veces el silencio de Dios es incubadora, a veces es taller, a veces es raíz, a veces es formación de profundidad. Porque hay cosas que solo maduran en secreto. Hay fuerzas que solo nacen cuando ya no tienes muletas humanas. Hay niveles de intimidad con Dios que solo se aprenden cuando el ruido se apaga. No me malinterpretes. No estoy romantizando la soledad. No estoy diciendo, qué bueno sentirse solo. No, duele, lastima, agota. Pero también sé que Dios tiene la capacidad de convertir incluso esa estación en un espacio de revelación. Jacob tuvo una piedra por almohada y un cielo abierto sobre su cabeza. Agar tuvo desierto y un Dios que la vio. Elías tuvo una cueva y un susurro. Pablo tuvo un tribunal hostil y al Señor a su lado. Los discípulos tuvieron la ausencia física de Jesús y la venida del Espíritu. A veces lo que parecía el final del afecto humano se vuelve el principio de una intimidad más honda con Dios. Y aquí quiero meter una llave teológica que puede ayudarte mucho. En hebreo, una de las palabras relacionadas con estar solo, badad, lleva el sentido de separado, solitario, incluso desolado. No es solamente sin compañía en el sentido sociable. Tiene el matiz de aislamiento y desolación. Eso significa que la Biblia entiende la soledad como algo más serio que una incomodidad. La Escritura sabe que la soledad puede sentirse como desolación. Sabe lo que es quedarse en un paisaje interior árido. ¿Sabe lo que es sentarse en silencio con el corazón pesado? Por eso la respuesta de Dios no es moralista. Dios no te dice, bueno, ya deja de sentirte así. Te da presencia, te da promesas, te da espíritu, te da palabra, te da familia, te da propósito. Dios no te humilla por tu soledad, la redime. Y esto me lleva al corazón del Evangelio. Porque si vamos a hablar de soledad pesada y compañía divina, no podemos quedarnos solo en el consuelo. Tenemos que llegar a Cristo. Jesús sabe lo que es ser abandonado. Fue traicionado por un amigo, negado por uno de los suyos, abandonado por los discípulos en su hora más oscura. Y en la cruz pronunció ese clamor que todavía atraviesa los siglos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él entró en la experiencia más oscura del desamparo para que tú y yo no quedáramos eternamente separados del Padre. Él cargó la distancia para abrirnos el acceso. Él entró en la noche para que nosotros no nos perdiéramos en ella. Él conoció el abandono en su forma más terrible para que en medio de nuestras noches nosotros pudiéramos decir, no estoy solo, fui comprado, fui adoptado. El Espíritu vive en mí. Entonces cuando tú sientes que la soledad te aplasta, no estás acudiendo a un Dios que te mira desde una oficina celestial. Estás acudiendo a un Salvador que conoce las lágrimas, la angustia, el rechazo y el peso de la noche. Por eso puede consolar de verdad. Por eso puede ser sumo sacerdote compasivo. Por eso puede decirte yo estoy contigo y no sonar superficial. Déjame hablarte de formas en las que Dios te acompaña cuando la soledad se hace pesada. Te acompaña con su presencia, no la presencia teórica, sino esa gracia que te sostiene cuando no puedes sostenerte solo. Te acompaña con su palabra. Porque cuando la mente se llena de voces, la verdad escrita actúa como ancla. Te acompaña con su espíritu, ese consolador prometido que no te deja huérfano. Te acompaña con su iglesia. Aunque imperfecta, sigue siendo familia para el solitario. Te acompaña con propósito. Porque una de las peores cosas de la soledad es hacerte sentir que tu historia ya no tiene sentido, pero Dios, como con Elías, vuelve a darte tarea, dirección, mañana, misión. Te acompaña con memoria, te hace recordar que ya te sostuvo antes y si te sostuvo antes no te soltará ahora. Te acompaña con esperanza y la esperanza bíblica no es un deseo ingenuo, es una certeza anclada en el carácter de Dios. Ahora, permíteme hablarle a distintos corazones porque sé que la soledad no se manifiesta igual en todos. Si eres una viuda o un viudo y la casa se volvió extraña y hay hábitos que te desgarran porque todo te recuerda a quien ya no está, el Señor te acompaña. No para borrar el amor, no para hacerte olvidar a quien amaste, sino para que el duelo no te devore.
Si eres una madre sola y cargas hijos, cuentas, decisiones y miedos, y por las noches te preguntas si podrás con todo, el Señor te acompaña. No solo como doctrina, sino como proveedor, refugio y fuerza. Si eres un hombre que perdió el rumbo, que no sabe cómo hablar de lo que siente, que fue educado para aguantar, pero por dentro se está rompiendo, el Señor te acompaña y no te humilla por llorar. Si eres un joven que se siente invisible, rodeado de ruido pero vacío, el Señor te acompaña. Tu valor no depende de quién te responde mensajes ni de quién te valida. Tu valor ya fue establecido por la sangre de Cristo. Si eres migrante y dejas tierra, lengua, acento, familia, mesa, recuerdos y te toca sonreír por fuera mientras por dentro todo te sabe a desarraigo, el Señor te acompaña. El Dios que ubica al solitario en familia sabe darte casa aún en tierra extraña. Si estás luchando con ansiedad, con pensamientos oscuros, con depresión, con una fatiga interior que no sabes explicar, el Señor te acompaña. Y también te digo esto con amor. Además de orar, busca ayuda sabia. No pelees solo una guerra compleja. Dios puede usar médicos, consejeros, pastores, amigos maduros, descanso y tratamiento como parte de su cuidado. Si fuiste traicionado y eso te dejó la sensación de que nunca volverás a confiar, el Señor te acompaña. Y aunque ahora no lo parezca, también puede reconstruir el corazón que quedó desconfiado. Si sientes que tu propia casa no te entiende, que nadie ve tu carga, que tú eres el que sostiene a todos y nadie te sostiene a ti, el Señor te acompaña. Él sabe lo que es ser el sostén de otros. Y si lo que más te pesa no es la soledad con otros, sino la aparente soledad delante de Dios, entonces escúchame con el corazón abierto. El silencio no cancela la promesa. El retraso no cancela el amor. La noche no cancela la presencia. La demora no cancela la fidelidad. La cruz parecía silencio, pero estaba gestando redención. La cueva de Elías parecía final, pero estaba pariendo nueva asignación. El tribunal de Pablo parecía abandono, pero estaba sirviendo de plataforma para decir, el Señor estuvo conmigo. Hay algo más que necesito decirte. A veces la soledad se hace pesada porque tú mismo has cerrado todas las puertas. Y no lo digo para herirte, lo digo porque a veces el dolor nos vuelve inaccesibles. Nos traicionaron una vez y juramos no volver a necesitar a nadie. Nos decepcionaron y levantamos murallas. Nos fallaron y convertimos la autosuficiencia en refugio. Y desde afuera parecemos fuertes, pero desde adentro estamos sitiados. No confundas protección con encierro. No confundas prudencia con aislamiento. No confundas silencio con sanidad. No confundas independencia con libertad. Hay quienes dicen, yo solo con Dios. Y sí, Dios basta, pero el mismo Dios que basta fue el que diseñó el cuerpo, la familia, la comunión. Si te estás aislando por orgullo o por miedo, hoy el Señor te llama a volver a la mesa. No a exponerte neciamente, no a confiar en cualquiera, no a contarle tu alma a cualquiera que te sonría, pero sí a dejarte amar, sí a dejarte pastorear, sí a dejarte acompañar. Porque la soledad pesada se vuelve más cruel cuando uno empieza a enamorarse de su propia cueva. Y la cueva nunca fue hogar permanente para Elías. El árbol bajo el que se tiró no era su destino final. El desierto de Agar no era el último capítulo. La prisión o el tribunal no fueron el fin de Pablo. La tumba no fue el fin de Cristo. Así que esta temporada no tiene derecho a llamarse destino. Y esto me hace pensar en algo que muchas veces olvidamos. Dios no siempre responde a la soledad sacándote de golpe del escenario. A veces te transforma en medio de él. Hay milagros que ocurren alrededor, sí, pero hay otros que ocurren dentro. Y a veces el primer milagro no es que cambie tu circunstancia, sino que cambie tu resistencia. No es que la noche termine de inmediato, sino que reciba fuerza para atravesarla sin desintegrarte. No es que desaparezca la cueva de un segundo a otro, sino que oigas la voz correcta dentro de ella. No es que todos vuelvan, sino que descubras que la presencia de Dios vale más que muchas presencias humanas que nunca supieron amarte bien. Yo sé que esta palabra no reemplaza un abrazo físico. Lo sé, no reemplaza a la persona que extrañás, no borra el duelo, no resucita por ahora lo que se fue, no regresa automáticamente al que te dejó, no resuelve mágicamente la falta de compañía. Pero sí puede hacer algo poderoso, romper la mentira de que estás abandonado. Y cuando esa mentira cae, recupera suelo. Cuando esa mentira cae, vuelves a orar. Cuando esa mentira cae, vuelves a respirar. Cuando esa mentira cae, el miedo pierde poder. Cuando esa mentira cae,
dejas de hablarte a ti mismo como descartado. Cuando esa mentira cae, puedes empezar a recibir el amor de Dios y también el amor sano de otros. Quiero insistir en algo. Dios te acompaña no solo cuando tú te portas bien, sino también cuando estás quebrado. Porque hay gente que además de sola se siente culpable y entonces la soledad se mezcla con vergüenza. No siento a Dios porque fallé. No siento a Dios porque me enfrié. No siento a Dios porque hice las cosas mal. Y sí, el pecado nos desordena, claro. Pero el mensaje del Evangelio sigue siendo gracia para el quebrantado. Si volviste a caer, vuelve a la cruz. Si te enfriaste, vuelve al altar. Si te alejaste, vuelve al Padre. No hagas de la vergüenza una segunda cárcel. Jesús no dijo, no los dejaré huérfanos si nunca fallan. Dijo, no los dejaré huérfanos, punto. Y aquí quiero decir algo que puede sonar simple, pero no lo es. A veces la presencia de Dios llega en forma de gente, llega como una llamada, como un hermano que insiste, como una amiga que no soltó, como un pastor que te escribe, como un hijo que te abraza, como alguien que no tiene respuesta pero se sienta a tu lado. No despreciemos esos vasos, no despreciemos esas pequeñas compañías. No todo lo que viene de Dios cae con rayos del cielo. A veces viene en forma de pan, como con Elías. A veces viene en forma de comunidad, como en el Salmo 68. A veces viene en forma de espíritu dentro de ti. A veces viene en forma de verdad bíblica que te reordena la mente. Y quiero hablarle ahora a los que llevan demasiado tiempo sosteniendo a otros, porque a veces la gente más sola es la que parece más fuerte. El que siempre tiene una palabra, el que siempre ora por todos, el que siempre resuelve, el que siempre sirve, el que todos llaman pero casi nadie pregunta cómo está de verdad. Si tú eres esa persona, hoy el Señor también te está viendo. No eres una máquina de sostener, no eres un recurso eclesiástico, no eres un instrumento al que solo se usa cuando hace falta. Eres hijo, eres hija, y antes de lo que haces, Dios mira quién eres. Y si estás agotado, no tengas vergüenza de decirlo. Elías también era un profeta extraordinario, y aún así terminó debajo de un árbol pidiendo morirse. La unción no cancela la humanidad. El llamado no elimina la necesidad de consuelo. La fe no anula el sistema nervioso. La espiritualidad no te vuelve inmune al dolor. Por eso no te maltrates por necesitar descanso, abrazo, escucha, ayuda, consejería, terapia o una pausa. Dios no te ama por producir. Dios te ama porque eres suyo. Y antes de cerrar, quiero enseñarte algo pastoralmente muy práctico para las temporadas de soledad pesada. Haz 5 cosas, aunque sean pequeñas. Vuelve a nombrar la verdad. No le creas a lo que el dolor te susurra. Repite la Escritura. No me dejará ni me desamparará. No os dejaré huérfanos. Aunque padre y madre me dejaran, Jehová me recogerá. El Señor estuvo a mi lado. No te aísles del todo. Aunque te cueste, quédate cerca de la casa de Dios, de la familia correcta, de personas seguras. No conviertas el dolor en ermitaño. Descansa sin culpa. A veces Dios primero te da pan y sueño antes que explicación. Aprende de Elías. Ora, aunque sea torpemente. No hace falta un lenguaje perfecto. Agar no hizo un discurso. Elías tampoco. Pablo no estaba en una convención de victoria cuando escribió de abandono. Ora como puedas, pero ora. Pide ayuda a tiempo. La humildad también es espiritualidad. Dios no te diseñó para procesarlo todo solo. Y ahora déjame llevarte a una imagen final. Imagínate caminando por una noche sin luna, con una carga en el pecho que casi no te deja respirar. No sabes cuánto falta. No sabes por qué pasó. No sabes si alguien vendrá. No sabes cómo terminará. Y de repente no necesariamente ves un reflector, no necesariamente oyes un estruendo, no necesariamente se resuelve todo al instante, pero sientes una mano firme que no te empuja, no te exige, no te acusa, solo te acompaña. Y mientras caminas, esa mano te sostiene el paso. Y en medio de la noche oyes una voz que te dice, no estás solo, yo estoy aquí, no eres huérfano, yo te vi en el desierto, yo te sostuve en la cueva, yo estuve al lado de Pablo cuando todos se fueron. Yo hago habitar a los solitarios en familia. Yo recojo al que fue dejado. Yo no te dejaré. Yo no te desampararé. Esa voz es para ti hoy. No importa cuánto haya pesado la soledad. No importa cuánto te haya mentido el dolor. No importa cuánto tiempo lleves sintiéndote invisible.
No importa si otros no entendieron tu batalla. No importa si te tocó llorar en silencio para no preocupar a nadie. No importa si la noche se hizo larga. El Señor sigue estando cerca de los quebrantados de corazón. Y si hoy te sientes solo, quiero que hagas algo en tu interior. Deja de pelear por demostrar que puedes solo. Ríndete al abrazo de Dios. Déjate encontrar, déjate recoger, déjate acompañar. Porque cuando la soledad se hace pesada, Dios no mira para otro lado. Dios acompaña, Dios ve, Dios sostiene, Dios recoge, Dios habita contigo en la noche. Dios te da su espíritu, Dios te mete en familia, Dios habla en susurro, Dios da fuerzas en el tribunal. Dios sigue siendo Padre cuando otros fallan, y si Él está contigo todavía hay mañana, todavía hay propósito, todavía hay pan para el camino, todavía hay gente que Dios usará para rodearte, todavía hay paz posible, todavía hay fe para seguir, todavía hay promesa, todavía hay casa, todavía hay abrazo, todavía hay redención para tu historia, todavía hay una mesa con tu nombre. Y antes de terminar, quiero hablarle a esa persona que ya no solo se siente sola, sino lejos de Dios. Tal vez hace mucho que no oras, tal vez te decepcionaste, tal vez te endureciste, tal vez llevas meses sobreviviendo con una fe automática, fría, sin fuego, y hoy el Señor te dice, vuelve. No te está diciendo, arreglate y luego vuelve. Te dice, vuelve, porque el huérfano espiritual termina eligiendo cualquier refugio, pero el hijo vuelve a casa. Y Cristo abrió la puerta para tu regreso. Si hoy quieres volver al Padre, si hoy quieres dejar de vivir como huérfano espiritual, si hoy necesitas decirle al Señor, acompáñame, sosténme, entra a mi noche, entonces díselo allí donde estás. Con tus palabras, sin poses, sin teatro, sin vergüenza. Él no desprecia el corazón quebrantado. Y ahora quiero cerrar orando por ti. Señor Jesús, hoy te entrego a cada persona que está escuchando esta palabra con el corazón cansado, con la casa en silencio, con el alma herida, con la fe golpeada, con lágrimas que nadie vio. Tú conoces la noche de cada uno. Tú sabes el nombre de cada ausencia. Tú sabes dónde duele, cuánto duele y desde cuándo duele. Te pido que hoy rompas la mentira del abandono. Que el que se siente huérfano recuerde que tiene padre. Que el que se siente invisible recuerde que tú lo ves. Que el que se siente sin fuerzas recuerde que tú estás a su lado. Que el que vive en su cueva oiga tu voz apacible. Que el que está en desierto descubra que tú sigues hablando allí. Que el que fue dejado por gente importante sea recogido por tu amor. Que el Espíritu Santo consuele, fortalezca, abrace y sostenga. Y te pido también, Señor, que pongas familia alrededor del solitario, que pongas amigos correctos, pastores correctos, hermanos correctos, compañía sana, comunidad real. Que nadie siga peleando solo una batalla que no tiene que pelear solo. Y hoy declaramos en fe, no estamos solos, no fuimos olvidados, no fuimos desechados. Tú no nos dejarás ni nos desampararás. En el nombre de Jesús. Amén. Y si este mensaje te bendijo, te fortaleció, sentiste que Dios te habló, suscríbete, compártelo.